químico, básicamente es porque en el nivel químico solamente estamos hablando hasta netamente algo que no tiene vida como tal, pero que permite el origen de la vida como tal, permite el origen de un ser vivo, ¿no? Entonces, sí se precisa, sí es necesario, ¿no? Que yo tenga en cuenta ambos niveles, ¿no? El nivel que obviamente me va a dar origen y el nivel que al cual represento, ¿no? Entonces, esos son los dos niveles, pero dentro de estos niveles yo voy a optar por qué, por justamente estudiar qué nivel más, obviamente, el nivel biológico, ¿cierto? Bien, entonces dentro del nivel químico, nosotros vamos a tener varios subniveles o una clasificación, por así decirlo, por así considerarlo, ¿no? Y ya dentro del nivel biológico nos vamos pues a explayar hasta el nivel más grande que alberga justamente todos los seres vivos. Bien, vamos. Siguiente. Bien, jóvenes, acá tenemos en esta imagen, ¿no? Muchísimos niveles, ¿cierto? Pero como ya les dije, solamente nos vamos a quedar con dos, ¿no? Con dos niveles, pero que ya dentro de ellos se van a encontrar los otros niveles, ¿no? Por ejemplo, el nivel químico, ¿hasta dónde creen que va? ¿Mm? Jóvenes, al nivel químico, ¿hasta dónde creen que va? Este de acá es la diapositiva de todos los niveles, bien, desde el más chiquito hasta el más gigante. Entonces, el nivel químico, ¿desde dónde hasta dónde creen que va? Hasta la organoculares. Hasta organelos celulares. Bien, sí, excelente, exacto. ¿Por qué? Porque el organelo todavía no es una vida como tal, ¿cierto? Entonces, hasta ahí llega básicamente el nivel químico, ¿bien? Y de ahí en adelante, o sea, de la célula en adelante, ya se le considera nivel biológico, ¿no? Biológico como tal. ¿Por qué? ¿Por qué, Miss? ¿Por qué no se le considera lo otro porque no tiene vida? ¿Y por qué? ¿Cómo se sabe que la célula tiene vida? Porque la célula ya realiza todas las funciones del ser humano, ¿no? Ya utiliza, ya tiene esa capacidad. A diferencia, obviamente, de los organelos, pues, ¿no? Bien, continuamos. Entonces, vamos a ver que cada uno de ellos tiene una característica específica. Tenemos un nivel átomo, ¿no? Donde vamos a ver básicamente aquí a quiénes, a todos nuestros amigos de la tabla periódica, ¿cierto? Ahí vamos a encontrar a todos ellos. Después de ello vamos a pasar a qué nivel? A un nivel molécula, donde nosotros vemos básicamente a las funciones químicas que van a formar estas moléculas. Ejemplos de moléculas que me podría dar, por favor. ¿Qué moléculas conocen, chicos? Hay una molécula que estoy segura que conocen, que lo toman todos los días. El agua. Exacto, ¿no? El agua es una molécula que está conformada por ¿qué? Por dos elementos químicos. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? El H2. Claro, el H es uno y la O es el otro, ¿cierto? Bien, entonces su composición es de dos hidrógenos y un oxígeno, básicamente. Bien, jóvenes. Entonces, continuamos, ¿no? Tenemos, y después de la molécula vamos a pasar a ¿qué? Vamos a pasar a organelos celulares. ¿Qué organelos celulares conocen?
Vesícula, Miss. Ya. Cuando hablamos de la vesícula estamos en otro nivel, de ahí ya estamos a nivel órgano, ¿no? Entonces, organelas vendría a ser como los órganos, básicamente, pero de la célula. Entonces, hay que acordarnos que si la célula es la unidad más chiquitita, las organelas obviamente van a ser también más chiquititas, pero ojo, tienen que cumplir sus funciones, así como nuestros órganos cumplen sus funciones, lo mismo les pasa con las células, ¿no? Entonces, como organelas podremos considerar a, por ejemplo, la mitocondria, ¿no? La mitocondria, ¿qué más? El núcleo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Los El ribosomas. citoplasma. Ya, el citoplasma no se podría considerar como organela. ¿Por qué? Porque el citoplasma solamente es un medio acuoso, ¿no? Es un medio, más no es un organelo como tal. Los organelos son mitocondrias, ribosomas, núcleo, no recuerdo exactamente todos, pero lo vamos a ver, ¿no? Porque también vamos a tocar la célula dentro de ella. Bien, y hasta ahí nos estaríamos quedando nosotros en qué nivel, en nivel eh, químico, ¿cierto? Bien, entonces átomos ya saben todo lo que nosotros podemos encontrar básicamente ¿dónde? En la tabla periódica, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Moléculas, ya una de ellas es el H2O, ¿cierto? Es la vital, pero hay más, hay un montón. A ver, otro ejemplo de moléculas. Ácido sulfúrico, maestra. Claro, ¿no? También es una molécula. Por ejemplo, el dióxido de carbono también es una molécula, ¿no? ¿Qué más tenemos como moléculas? El El aceite, por ejemplo, que es, clorhídrico. claro, el ácido clorhídrico, por ejemplo, ¿no? También son moléculas. Y todas esas moléculas nosotros tenemos que conocerlas, bueno, en su mayoría, pues, ¿no? Para que cuando nos pidan ejemplos o querramos nosotros dar un ejemplo, como tal, sepamos cómo darlo, ¿no? Sepamos cómo darlo, identificar, sí, yo conozco una molécula tal, ¿no? Entonces, de esa manera ya nosotros nos podemos, hasta cierto punto, pues, nos podemos entender mucho mejor y podemos enseñar incluso, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos dentro de las moléculas o las biomoléculas que van a dar paso justamente a la formación de organelos y la vida en general? Tenemos a biomoléculas importantísimas. ¿Ustedes quiénes creen que son? Las moléculas, las biomoléculas importantísimas. ¿Por qué se le llaman bio? Porque forman vida. ¿Mm? ¿Alguien sabe, chicos, cuáles son las biomoléculas más importantes? Y bueno, si son biomoléculas, son vitales para la vida, ¿no? Las consumimos todos los días y hablamos de ellas un montón. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sulfato y fósforo, los más importantes. Ya, esos son los bioelementos más importantes, los bioelementos esenciales. Exacto, excelente. Y si hablamos de biomoléculas, estamos hablando de la unión de estos, obviamente, pero en grandes cantidades. ¿Y cuáles vendrían a ser? Una de ellas es, Ya mis, los aminoácidos, los lípidos, los carbohidratos, las proteínas, los polisacáridos y ácidos nucleicos. ¿Esos son?
Exacto, ¿no? Esas son las biomoléculas más importantes, ¿no? Para nuestro organismo. Proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos son muy, muy importantes para nuestro organismo, así como el agua para que podamos vivir. Lo mismo, ¿no? Lo mismo con estas biomoléculas que se van formando. Entonces, ustedes siempre tienen que mentalizarse así. Nivel atómico, todos los elementos de la tabla periódica. Segundo nivel, que es moléculas y biomoléculas, por ejemplo, moléculas, el agua, ¿no? ¿Qué más? Biomoléculas, las sales minerales, por ejemplo, ¿no? Y ya por ahí también proteínas, grasas, que las grasas vendrían a ser los famosos carbohidratos y lípidos, ¿no? Obviamente son polisacáridos, ¿no? También monosacáridos, pero ojo, los carbohidratos solamente nos engordará, ¿qué creen? ¿Qué creen, chicos? Solamente nos va, los carbohidratos solo nos engordará o tendrá aparte otra función. Los carbohidratos, más allá de ser solamente una fuente de energía o de básicamente engordarnos, ¿no? También es estructural. Eso quiere decir que va a formar parte de qué? De nuestra musculatura como tal, ¿no? Entonces, sí es importante que yo la tenga en cuenta dentro de mi dieta alimenticia, ¿no? Entonces, es importante tenerlo, ¿no? Como parte de mi soporte vital. Por eso se le considera una biomolécula también, porque propicia la vida. Bien, entonces una vez que hemos pasado por ello, de ahí vamos a los organelos celulares, que vienen a ser formados básicamente ¿por qué? Por proteínas, ¿no? Entonces, por proteínas, esto se forma, se van generando y van reproduciendo. Obviamente, como hasta cierto punto el ser humano suele regenerarse, ¿no? Entonces, ellas se van formando, van creciendo, van formando, van creciendo, y de pronto va a llegar un día en el que ya no se va a poder, ¿no? ¿Por qué? Porque propio de la edad, no propio de la misma edad de la persona, ya no lo va a asimilar como tal, ¿no? Bien, entonces, después de ello llegamos al nivel celular. Ahora, ¿qué es el nivel celular? ¿Alguien sabe qué es la célula? Bien, si nadie sabe, no hay problema, porque tenemos aquí el concepto, ¿no? A ver, por favor, si nos ayuda Ana con la lectura. Ana o Efraín. Buenas tardes. Sí. Bien, Ana. La célula es una unidad fundamental de todo ser vivo. Es la unidad básica de la vida. Es la unidad atómica, fisiológica y genética de todo ser vivo. Bien, exacto, ¿no? Como lo leía su compañera, es la unidad fundamental de todo ser vivo. Unidad básica, anatómica, fisiológica y genética de todo ser vivo. ¿Por qué se da este tipo de concepto, no? Nos dices la unidad anatómica. Si es anatómica es porque ya forma parte de qué? De nuestra anatomía, ¿cierto? Ahora nos dice fisiológica. ¿Por qué? Porque ella también come, porque ella también defeca, ¿no? O sea, bota sus impurezas, porque ella también pasa por el proceso de digestión, ¿no? Que eso es un proceso netamente anatómico, pero ella también lo pasa, ¿no? ¿Qué más? Es fisiológico porque cumple estas funciones, ¿no? De secreción, de alimentación, de creación y demás.
¿no? Y ahora es genética, ¿por qué? Porque todas las células de nuestro organismo tienen un famoso código genético, ¿no? Entonces, es difícil que nuestro código genético sea igual al de otra persona, ¿no? Entonces, sí o sí, ellas van a almacenar eso, por eso se les llama unidad básica, en este caso genética, ¿no? De todo ser vivo. Bien, ¿qué más? Continuamos. Vamos a ver las formas de la célula, duración de las células, o sea, las células tienen tiempo de duración. Claro que sí, y ahora lo vamos a ver, ¿no? Formas de células, las células tenemos, de un montón de formas. ¿No? Dentro de ellas tenemos que pueden ser cilíndricas, esféricas, estrelladas, aplanadas, alargadas, ramificadas, romboides, etcétera. La infinidad manos inimaginable que tú puedas creer que hay, existe, ¿no? Para las células. ¿Qué más tenemos? Tenemos el tamaño de las células en este caso. Y el tamaño, en este caso, la mayoría son ¿qué? Son microscópicas, ¿no? Existen básicamente que van a poder ser vistas en base a quién? En base al microscopio, ¿no? Entonces, sí o sí, ¿yo puedo ver todas las células? No, lo más probable es que no. ¿No? Pero sí hay una que puedes ver. ¿Alguien sabe cuál es la célula que uno sí puede ver? ¿Alguien sabe, jóvenes, cuál es la célula que nosotros sí podemos ver? Lo más probable es que todos lo hayan comido, ¿no? Entonces todos los hayan comido y no saben que es una célula. ¿Cuál creen que es? ¿Jóvenes no saben? Bien, les voy a decir. El huevo, ¿no? El huevo es una de las células macroscópicas que yo puedo ver, que yo fácilmente puedo ver a simple vista, ¿no? Entonces, sí o sí, es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no, chicos? Y también, pero la mayoría de ellas también se pueden considerar pues microscópicas, todas en base justamente todas en base a su tamaño, ¿no? Y tenemos una infinidad también de tamaños. Bien, ahora vamos a ver la duración de las células. La duración de las células se da básicamente en base a su ciclo de vida, ¿no? Es decir, es total y absolutamente variable. Algunas células viven días, otras meses y otras pueden durar incluso toda la vida. Por ejemplo, la piel, ¿no? La piel cuando te vas a la playa, por ejemplo, en estos días de repente de verano, bueno, ya no estamos en verano, pero hace un calor terrible, ¿no? Entonces, en la zona costa más que todo, entonces se van a la playa y a eso de las 10, 11 de la mañana se quemaron, ¿no? Y bueno, al otro día pues te está picando, te está quemando, te está ardiendo, ¿cierto? Pero toda esa piel prácticamente que ha sido sometida a altas temperaturas, a una insolación de repente, lo más probable es que muera en unos 3 a 4 días, ¿no? Y parte que va a ir muriendo te va picando, ¿no? ¿No te has dado cuenta que uno cuando se quema se empieza a rascar, ¿cierto? Se empieza a rascar cuando ya más o menos ya se quemó, ya se secó. Entonces, eso es parte de unas células justamente que ya están renovándose y están queriendo pues despejar el espacio de las células anteriores, ¿no?
Entonces, básicamente, ese es, por ejemplo, su ciclo de vida de la piel, ¿no? ¿Qué más? Ahora, la piel de por sí sola, ella se va cayendo, claro que sí, se va cayendo, pero yo obviamente no me doy cuenta, ¿no? Difícilmente es que yo pueda ver una célula de mi piel que se cayó ahí a la mesa, ¿no? Sin embargo, por donde sea que vayamos, yo sé que vamos dejando parte de nuestras células caídas por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué otra, por ejemplo, ejemplo me pueden dar de duración de célula ustedes? ¿No tienen algún otro ejemplo, chicos, de las células, del tiempo de vida de las células? Otro ejemplo, las uñas, por ejemplo, ¿no? Van creciendo y tú qué haces, lo cortas, porque no, obviamente no puedes estar con las uñas extremadamente largas por las cosas que haces o qué sé yo, ¿no? Entonces, prácticamente ellas al regenerar, al volver a crecer, te están diciendo, hey, aquí estoy por si acaso existo, ¿no? Entonces, así son de maravillosas las células. Y ellas, justamente como se indica, su tiempo de vida es variable, ¿no? Variable en realidad. Bien, ahora vamos a ver la estructura de la célula, bastante sencilla, bastante sencilla, básicamente, ¿no? Tenemos, a ver, ¿quién nos apoya leyendo, por favor? Efraín, creo que estaba por acá. Sí, Efraín, ¿nos puedes ayudar leyendo, por favor, la estructura de la célula? Efraín, ¿se encuentra dentro de la célula o no está? No se encuentra. A ver, ¿cómo se llama su compañera? Blanca Mercedes, ¿nos puedes ayudar con la lectura, por favor? Estructura de la célula. Membrana celular. Es aquella que cubre toda la superficie de la célula y la que separa las partes interiores de las exteriores. La membrana celular es elástica y permeable. Citoplasma es un líquido espeso y transparente en el cual se encuentran los organelos. Núcleo es la parte más importante de la célula porque regula su actividad y contiene su información genética. Bien. Gracias, Blanca, por tu aporte, ¿no? Efectivamente, no vamos a tener acá las partes fundamentales de la célula, de la estructura, y acá lo tenemos en la imagen, ¿no? Primero la membrana, que justamente es la capita, pues, ¿no? Que está cubriendo todo y que vendría a ser el nexo de comunicación entre quienes, entre el medio interno de la célula, o sea, todo lo que se encuentra dentro, con el medio externo de la célula, es decir, todo lo que está afuera, ¿no? Pueden ser otras células, pueden ser líquidos, pueden ser lo que sea, pero ella está en constante comunicación en base a qué, a su membrana celular, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? El citoplasma. En el citoplasma, básicamente, vamos a encontrar a qué, a todos los organelos, pues no está aquí, miren, por favor, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las vacuolas, mitocondrias, todo, ¿no? Dentro de él. Entonces, este citoplasma va a albergar básicamente a todo, va a ser como un caldo básicamente, donde van a estar ahí todas las cosas. Pero hay algo que justamente hace que esto no sea como tal tan flotantes, ¿no? Y para eso existen los famosos microtúbulos, ¿no? Microtúbulos que ellos van a estar sujetando a cada uno de estos organelos para que sigan cumpliendo su función normal, ¿no?
Bien. Y finalmente vamos a tener aquí al núcleo, ¿cierto? ¿Y de qué se trata el núcleo? ¿Qué es lo que nos quiere plantear el núcleo? Básicamente es la parte más importante de la célula, ¿no? Es la parte fundamental. ¿Por qué? Porque ahí se comanda todo, ¿no? Es como, por ejemplo, ahí se va a contener ¿quién? Va a contener nuestro código genético y va a estar pues el presente en todas y cada una de las células diferenciadas dentro de nuestro organismo. ¿Para qué? Para que se pueda dar una replicación normal, sin problemas, básicamente, ¿no? Bien, vamos a continuar. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? No, Miss. Bien, gracias, Luz y Blanca. Entonces vamos a continuar. Bien. Voy a compartir otras diapositivas. Pararam, pararam. Bien, vamos a ir a compartir una para que tenga más listo. Ahora acá tenemos a la célula como tal, ¿no? La célula. Hay muchísima información dentro de este material, pero voy a tratar de solamente que ustedes puedan ver la mayoría, ¿no? Bien, ya hemos visto qué es la célula, ¿cierto? Es la forma más sencilla de organización biológica. ¿Sí se está viendo? Por favor, me confirman. Sí, Miss, se puede ver. Ya, bien. Entonces, ¿qué es la célula? Es la forma más sencilla de la organización biológica. ¿Por qué? Porque, como ya les dije, hace todo y de todo, ¿no? Bien, ¿qué más? Considerada la unidad estructural, funcional y hereditaria más pequeña de la materia capaz de realizar todas las actividades inherentes a los seres vivos, ¿no? Entonces, es estructural, funcional, también hereditaria, más pequeña. Ahora, pero básicamente inherente a poder realizar todas las actividades de los seres vivos. Bien, dentro de las características vamos a hablar básicamente de las fases, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de las fases? ¿No? ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que el citoplasma es o está prácticamente por las puras, ¿no? Y en este caso tenemos a quienes, a las dispersas y a las dispersantes, dentro de quién, ojo, del citoplasma, ¿no? Y tenemos a dispersas como proteínas, polisacáridos, los ácidos nucleicos, las hidratadas y agua ligada, ¿no? Esas vendrían a ser las fases dispersas. Y la fase dispersante vendría a ser el agua libre, los iones, las moléculas orgánicas simples, vitaminas y péptidos cortos, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos en tamaño? Tenemos que el micoplasma
Pneumoniae de 0,2 micras para poder observarlo. ¿Qué más tenemos? A la Escherichia coli. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia con la Escherichia coli? ¿Saben dónde la encuentran a la Escherichia coli, jóvenes? Bien, jóvenes. La Escherichia coli es lo que a ustedes les produce usualmente el estómago flojo, la diarrea, ¿no? Ella es la Escherichia coli. La encontramos más que todo pues, cuando nosotros no solemos limpiar de repente bien las frutas para poder alimentarnos. De repente el restaurante a donde fuimos a almorzar no fue el más inocuo, ¿no? Entonces, por eso se puede dar, ¿no? ¿Qué más tenemos? La célula animal, la célula vegetal. ¿Por qué la célula vegetal es más grande que la célula animal? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que la célula vegetal es más grande que la célula animal? Wow, jóvenes, por favor, tienen que participar. Bien, la célula vegetal es más grande por una simple y sencilla razón. Ella contiene una o algunas vacuolas en su interior. Estas vacuolas le sirven ¿para qué? Para que ella pueda almacenar gran capacidad o cantidad de agua para días que le puedan esperar, mejor dicho, para días que ella pueda necesitar, ¿no? Entonces necesita ella estar un poco resguardada por el tema del agua, ¿no? Entonces, para eso le sirve su vacuola, ¿no? Para que ella pueda absorber la mayor cantidad y después cuando ella se encuentre en una situación crítica, lo comparta, ¿no? Lo comparta, por ejemplo, de célula en célula y pueda ella subsistir sin problema. ¿Por qué? Porque ella es inmóvil. En cambio, la célula animal como tal, siempre está en contacto por su mismo movimiento de buscar su propia agua, ¿no? Para poder subsistir. Bien, ¿qué más tenemos? La Moeba proteus, tenemos el óvulo de la gallina, como ya les dije. Esa es una de las células que quizá no se habían dado cuenta, pero figura como tal, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? Los tipos de célula, tenemos dos tipos en específico, las procariotas y las eucariotas. Bien, ¿de qué se tratan las procariotas? O mejor dicho, ¿cuál es la diferencia entre ellas? La procariota es una célula más antigua, más rudimentaria, que ella no tiene núcleo, ¿no? Y si no tiene núcleo, no tiene carioteca. ¿Y qué es la carioteca? La carioteca es nada más y nada menos que la envoltura del núcleo. Hay muchos casos en los que se les pregunta, la célula procariota no tiene núcleo, verdadero. Y ponen, la célula tiene carioteca, ellos ponen verdadero. Pero se supone que si no hay núcleo, entonces ¿por qué habría carioteca? ¿No? Hay chicos que suelen confundirse. ¿Qué más? Tiene un citoplasma absolutamente simple. ¿Qué más? Tiene ribosomas de 70S. Ese S significa Spielberg. Y este Spielberg es más o menos un tamaño relacionado a células, ¿no? Ribosomal. Ahora, sin organelas, o sea, no tiene organelas, con mesosomas, bacterias, micoplasmas, riquecias y clamidias, ¿no? Esos vamos a tener nosotros como representantes básicamente de las células procariotas. Bien, ¿qué más tenemos acá? Células eucariotas. Y dentro de las células eucariotas, ¿de quiénes tenemos? Con núcleo, con carioteca, citoplasma complejo
ribosomas 80 Spielberg, con organelas, con mitocondrias, protozoarios, algas, hongos, levaduras, plantas y animales vendrían a ser nada más y nada menos que los representantes de esta célula eucariota. Bien, entonces nosotros nos encontramos dentro de qué células, a ver, dígame, ¿dentro de qué células nos encontramos, jóvenes? Eucariota. Exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque somos un animal. Entonces, al ser animales, pertenecemos a ese grupo, ¿a dónde específicamente? A eucariotas, ¿no? Bien, continuamos. Acá tenemos la célula procariota y eucariota. O sea, para ver la diferencia bien marcada entre ambas, ¿no? La célula procariota que tenemos en ella, que nos habían dicho en la diapositiva anterior, básicamente, teníamos que, nos decía que teníamos citoplasma simple, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no va a poseer organelas, ¿no? O sea, se ve, así, mírenlo nada más en la imagen, y se van a dar cuenta de que es bien simple, ¿no? Es bien simple, bien sencilla la célula procariota. Y la célula eucariota, sin embargo, tiene muchísimas, pues, organelas, está bien distribuida y demás, ¿no? Entonces ahí vamos a poder ver aquí al retículo endoplasmático rugoso, la membrana plasmática, el aparato de Golgi, ribosomas, citoplasma, lisosomas, mitocondrias, nucleolo, ¿qué más? El núcleo en sí, centriolos, microtúbulos, ¿no? Entonces, esos todos vendrían a ser parte de los organelos que han traído o hacen básicamente de la célula eucariota una célula más compleja, más desarrollada, ¿no? Y obviamente la representante, pues, de la vida en general. Bien, ahora vamos a hablar de qué, de la estructura, ¿cierto? La estructura de la célula. Dentro de la estructura de la célula veíamos a quiénes, a la membrana celular, a quién más, al citoplasma y a quién más, y al núcleo, ¿cierto? A esos tres de preferencia. Pero Miss, usted está acá incluyendo a pared celular. ¿Por qué? ¿Quiénes poseen pared celular? Esa es una pregunta sencilla, ¿no? ¿Quiénes albergan básicamente una pared celular? ¿Alguien sabe? Pared celular básicamente lo albergan las plantas, bien chicos. Por ejemplo, la manzana, ¿no? Cuando uno va a consumir la manzana tiene una cáscara, ¿cierto? Una película básicamente que está cubriendo la manzana. Eso básicamente vendría a ser su pared celular, ¿no? Esa vendría a ser su pared celular de los vegetales. Si se dan cuenta, nosotros los humanos como animales que somos, y la mayoría en realidad, no suelen tener esa pared celular porque no hay que sellar nada. En realidad nuestros poros incluso tienen que seguir abiertos. ¿Para qué? Para la transpiración, que es, ojo, normal. Bien. ¿Qué más tenemos? La membrana celular, ¿cierto? Y vamos a hablar de cada una de ellas. La membrana citoplasmática, el citoplasma y el núcleo celular. Bien, acá tenemos a la membrana citoplasmática. Vamos a poder ver sus partes, o sea, así de manera tan sencilla como les había estado diciendo, ¿no? Acá es un poquito más complejo, pero tampoco se asusten, porque no es, ¿cómo se puede decir? Indispensable aprendérselo de memoria, ¿no? Para nada, al contrario, ¿no? Entonces acá tenemos la membrana plasmática. Obviamente ella también tiene
sus cositas, pues, ¿no? No solamente es así nada más una capa y listo, ¿no? En este caso ya tiene que glicoproteínas, glicolípidos. ¿No? En este caso también nos indica que es una bicapa lipídica, eso quiere decir que hay lípidos de arriba para abajo. Ahora se le indica, ¿no? O se dice más que todo que es hidrofóbica. ¿Por qué? Por la capacidad o la cantidad de bicapa lipídica que puede tener, o sea, como que de grasa, básicamente, que ella puede tener, ¿no? Para, justamente mantenerse, ¿no? Bien, acá tenemos 3 funciones de la membrana celular. Bien, la membrana celular dice que cumple la función de compartimentalización, donde delimita el medio extracelular del intracelular. Bien, sistema de membranas, sistema de endomembranas, aquí va a tener a quién, al retículo endoplasmático, al aparato de Golgi, organelas y algunas cariotecas. Bien, vamos a tener, ¿qué más? De transporte, tenemos que permite el cambio, ¿no? El intercambio de qué? De materiales con su medio externo. Ahora, este proceso es favorecido por la permeabilidad de qué? De la membrana para el paso de sustancias. Determinando qué? Permeabilidad selectiva. ¿Por qué permeabilidad selectiva? Porque ella no va a permitir que cualquier cosa atraviese por ella para llegar al interior de la célula. Solamente ella decide quiénes van a pasar, qué sustancias van a pasar, de acuerdo a lo que requiera la célula para poder alimentarse. Y también de poder sacar ciertas cosas del interior que ya tengan que ser desechadas, ¿no? Y finalmente tenemos función receptora y transmisora. Se relaciona con la captación de hormonas mediante compuestos llamados receptores de membrana. Básico. Bien, y las propiedades es que va a permitir que la formación de membranas, las uniones de células membranosas también. Bien, y aquí tenemos al citoplasma, ¿no? Como les decía, el citoplasma no es que tenga los organelos flotando así como si nada, ¿no? Existe este tipo de componentes, este tipo de composición, donde ellos van a estar asentados básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque este conjunto lo va a ir sujetando para que ellos no estén flotando así a la deriva, ¿no? Bien, y para ello entran acá a taller estos 3 personajes principales que vienen a ser parte del citoesqueleto. ¿Cuáles son? Los microfilamentos, los filamentos intermedios y el microtúbulo, ¿no? Como podemos ver, cada uno de ellos tiene una característica especial, ¿no? Microfilamentos, filamentos intermedios y los microtúbulos están aquí. Bien, acá se puede ver, miren, de manera más amplia. Acá tenemos al retículo endoplasmático rugoso, es esta parte de acá. La membrana plasmática que está acá. ¿No? Tenemos también los ribosomas, ¿no? Los microfilamentos que son los que lo mantienen adherido ahí. La mitocondria, por ejemplo, que está acá. No sabe exactamente, ella podría estar flotando, pero no gracias a estos que los están agarrando justamente para que ella pueda mantenerse estable, ¿no? Sí. Ahora vamos con el núcleo celular y ahora tenemos en el núcleo celular también esta estructura, la carioteca. Como les decía, la carioteca es la parte que cubre básicamente toda la célula. No va a estar cubriendo toda la célula. Ahora va a tener poritos. Claro que va a tener poritos. Tiene que tener poros para que también en este caso, el núcleo se pueda comunicar hacia el exterior, ¿no? Tenemos que más región intracelular, carioplasma y cromatina, ¿no? Que justamente se dice intracelular es porque está adentro, ¿no?
y el nucleolo, que en este caso está aquí. Bueno, si se tiene finalmente este corte es para poder observar, ¿no? Entonces, y para poder tener una idea en realidad de cómo es básicamente el núcleo celular, ¿no? Entonces, aquí en la cromatina tenemos almacenado aquí a a toda la información, ¿no? Los cromosomas, a toda la información genética de cada uno, ¿no? De cada célula. Sí, y ahí nos vamos a quedar, sí, y ahí vamos a continuar con tejidos. Bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí quisiera saber si tienen de repente algún tipo de pregunta, algún tipo de comentario también que puedan hacer al respecto. Ojo, lo pueden hacer sin problema, ¿no? Yo no tengo No, Miss, creo que sería todo. No sé si ya puedo despedirme. Todavía tenemos unos 5 minutitos, justamente por eso les consultaba a ver si tenían algún tipo de pregunta, porque ya son 5 minutitos de preguntas para solucionar incógnitas que puedan tener. Por si te puedes retirar, bueno, hasta este punto ya terminamos lo que corresponde a esta clase, me imagino que sí, ¿no? De todas maneras, a ver, consúltalo con la señorita Leslie, estamos en la ronda de preguntas, ¿no? No sé, a ver, Ana, Efraín, ¿tienen alguna consulta al respecto? Me parece que de repente algo no se ha tocado bien respecto al tema de hoy. No, Miss, sí entendí. Bien, Efraín. Se encuentra Efraín, creo que no estaba, ¿no? Por mi parte, no, sí entendí más o menos. Todo bien. Bien, chicos. Entonces, bueno, vamos mencionando unos ejemplos nada más. Entonces, en los 5 minutos que nos queda de las células, por ejemplo, porque muchas de ellas en realidad vienen para pasar al siguiente nivel, que vendría a ser el nivel, a ver, estamos en el nivel, hemos pasado del nivel químico ya al nivel biológico, básicamente, donde estamos viendo célula, y célula vendría a ser el punto inicial para la vida, ¿no? Entonces, dentro de las células tenemos muchos ejemplos de células que nos van a dar origen a qué? A los tejidos, ¿no? Ya la otra semana hablaremos de tejidos y qué células se conocen, ¿no? Son las más conocidas. A ver, recuerden, chicos, que dan origen a los tejidos, básicamente. Por ejemplo, si yo hablo de la neurona, ¿no? ¿A qué tejido me está dando paso? Básicamente, la neurona. La neurona es una célula, ¿no? Entonces, ¿a qué me está dando paso básicamente la neurona? La neurona me está dando paso al sistema nervioso, al tejido nervioso, básicamente. Y ya posterior a ello, al sistema nervioso. Después vamos a tener células epiteliales, por ejemplo, que le da paso y le da origen a nuestra piel. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más células tenemos? Por ejemplo,
los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, ¿no? Ellos van a dar básicamente origen aquí a nuestro tejido sanguíneo, que comúnmente nosotros le llamamos sangre, ¿no? Pero la sangre como tal es un tejido, que también lo vamos a ver, ¿no?, la siguiente semana. Pero así como nosotros los animales también tenemos tejidos, o estamos formados de tejidos, las plantas también, ¿no? Las plantas también tienen tejidos que están, que les sirven justamente para que ella pueda subsistir, ¿no? Bien. Bien, jóvenes, esos son parte de los ejemplos que nosotros tenemos como células, ¿no? Y ya para la otra semana vamos a estar viendo pues que este conjunto de células básicamente nos da paso a ¿qué? A la formación de tejidos, ¿no? Y si ya, en todo caso, como solamente nos queda 2 minutitos nada más, si ya todo ha quedado claro, está todo bien, creo que ya podríamos retirarnos, ¿no? Y bueno, nada, desearles pues un bonito fin de semana, que lo puedan compartir de repente en familia, con amigos, como ustedes decidan, ¿no? Pero aprovechenlo. Y bueno, me da gusto que sí se haya dejado entender, ¿no?, en la clase de día de hoy. Nos veríamos, Ok, chicos. Miss, cuídese. Ok, hasta la próxima semana. Cuídense.